Quiero agradecer a Librería Porrúa este espacio que me da para hablar de Salvar el Fuego, la novela con la que gané el premio Alfaguara. Quiero agradecerle también a Diana López del equipo de Alfaguara por todo el esfuerzo que ha hecho y por tenerme aquí. Veo que poco a poco empieza a crecer el número de participantes en este directo. Yo les voy a ir a hablar un poco de el proceso de hacer esta novela, cómo fue escribirla, de dónde surgió, cuáles son los problemas a los que se enfrenta un escritor cuando enfrenta una obra. Voy a hablar desde mi propia experiencia, no sé de la experiencia de otros escritores. No sé si haya entre quienes nos escuchen, haya gente que quiere escribir, daré algunos tips de cómo escribir, de cómo he confrontado yo poco a poco el acto de hacer un libro, de toda la gente que participa al hacer un libro, de lo que significa el rigor y de cómo esto puede funcionar. Salvar el Fuego, que la tengo aquí, si no la han conocido, por cierto, me encanta la portada que eligió la editorial. Salvar el Fuego es una novela que empecé unos 3, 4 semanas después de finalizar este libro, El Salvaje. Yo lo terminé, aunque El Salvaje se editó a finales del 2016, principios del 2017, yo la terminé alrededor de finales del 2015, un año antes de que se publicara. Y me salté a escribir Salvar el Fuego. Alguna vez García Márquez dijo que las historias que escribía tenían en su cabeza 40 años, 30 años, que había llevado en su cabeza 30 años pensando 100 años de soledad. Y yo en aquel entonces era joven y pensé que era un poco mentira lo que decía García Márquez. Pues no, tenía mucha razón. Hay historias que tardan muchos años en gestarse, que son difíciles de poder organizar, no en el consciente, porque deben de saber que la escritura no es un acto del todo consciente. La escritura es un acto en el que el inconsciente tiene más que ver. No actúa la razón, no es un proceso racional el acto de escribir una novela. Si fuera racional y tuviéramos voluntad de escribir una novela, pues todos escribiríamos obras maestras, y no sucede así. En el arte no puedes escribir las cosas a voluntad. Puedes poner todo tu mayor empeño, tu empuje, tu rigor, tu disciplina, pero no puedes escribir a voluntad una obra maestra. Si así fuera, pues hace rato, créanme que yo hubiera escrito solamente obras maestras y haría obras que, como García Márquez, también me hicieran millonario. O sería como J.K. Rowling, escribir algo que me permitiría meterme 3.000, 4.000 millones de libras esterlinas, que es más o menos lo que ha ganado J.K. Rowling con Harry Potter. Entonces no es un acto racional, no es un acto que yo diga voy a controlar perfectamente lo que estoy escribiendo, sino que es un acto, repito, del inconsciente. Y en el inconsciente se van almacenando las historias. Los escritores, o por lo menos en mi caso, a cada rato me brotan historias. Yo no las apunto, no trato de mantener ninguna bitácora de las historias que estoy pensando, porque yo siento que si son buenas las historias por sí mismas van a prevalecer, van a perdurar. Lo que sí hago es aquella que se mantiene en la cabeza por muchos años, es la que decido escribir, y esto es el caso tanto del Salvaje como de Salvar el Fuego. El Salvaje fue una historia que se me ocurrió de haber tenido 14 años cuando se me ocurrió, y Salvar el Fuego tendrá unos 25 años que se me ocurrió. Entonces se almacenan las historias y poco a poco lo empieza uno a alimentar con lo que te sucede en la vida. Yo cuando escribo tengo una
muy ligera noción de qué se va a tratar la novela. No soy como otros escritores que tienen diagramas y planes y saben todo de sus personajes, incluso desarrollan antes de empezarlas, desarrollan algunos textos, en, en ocasiones hasta de 40 páginas por cada personaje del que van a tratar. Y saben el final con exactitud. Yo no sé el final de lo que voy a escribir, nunca tengo idea del final, nunca tengo idea de qué va a pasar. Entonces yo me arranco a escribir como si alguien me dictara. Y así empiezo sin esta noción de hacia dónde va la novela, y poco a poco voy alimentándola con lo que me sucedió en la vida o lo que me está sucediendo en la vida. Por ejemplo, ahorita que está lloviendo, en la novela va a llover. Si me rompo un dedo, el personaje se rompe un dedo. Entonces, estas cosas diarias más lo que se acumuló es lo que me permiten a mí escribir. Ayer me preguntaba un periodista boliviano que él sentía que yo sí debía hacer diagramas porque era muy complejo el entramado de Salvar el Fuego. Le dije que no, que realmente yo no tenía, no podía hacerlo. Incluso yo no tengo capacidad de planear cosas, no tengo capacidad de logística. De niño sufrí lo que ahora llaman trastorno del déficit de atención, y era tan grave mi trastorno del déficit de atención que los maestros le mandaron una carta a mis padres diciendo que mi IQ era apenas arriba del retraso mental. No entendía nada, el mundo me parecía complejo y caótico. Entonces mi niñez no fue una niñez afortunada porque para mí el mundo era muy complejo de entender. Y lo que tiene la gente que sufre déficit de atención, como es mi caso, es que no podemos elaborar procesos lógicos. A mí no tienen ni idea lo que significa leer un instructivo. No puedo leer un instructivo. Es más, no puedo doblar una camisa. Por más que intento doblar una camisa, no puedo ni tender una cama. Ya sé que puede parecerles ridículo, pero es la verdad. No sé cómo doblar una camisa. Lo he intentado, me han enseñado 1000 veces y no he podido. Pero los que tenemos déficit de atención lo compensamos con intuición. Y eso es lo que me ha servido para escribir las novelas, la intuición. A través de un proceso en el que el inconsciente parece que va dictando, voy yo escribiendo la historia de las novelas que he escrito. Yo no sé cuál va a ser la estructura de la novela. Tengo una idea de quiénes son los personajes. En el caso del Salvar el Fuego sabía quién era Marina y sabía que había una Marina y que había un José Cuauhtémoc. No sabía que se llamaban así, no sabía de dónde venían, no sabía cuál era la clase social, no sabía cuáles eran los personajes adicionales, eh, no sabía cuáles eran las peripecias que iba a venir en la trama, no sabía qué lenguaje debía utilizar. Y poco a poco me senté y empecé a escribir. William Faulkner decía que él no se explicaba cómo, siendo un campesino de Mississippi, escribía las novelas que escribía. O sea, ni siquiera mis amigos hablan de literatura, nadie a mi alrededor habla de literatura. Y decía Faulkner, a mí alguien me lo está dictando. Y así es mi caso. Mi caso es un poco un proceso caótico, un proceso donde recojo la historia al bote pronto, procura escribir la novela con la estructura con la que ustedes la ven, o las películas que he escrito, esa estructura la descubro cuando lo estoy escribiendo. No crean que yo escribo y luego corto y pego, no, es tal cual. La estructura es como la voy armando. Y una vez que la termino, entonces sí empieza un proceso eh, para mí de disciplina y de rigor, que significa reescribir la novela varias veces para ir acomodando, sobre todo el andamiaje de las frases, para irlas haciendo más efectivas, para que la novela tenga más ritmo. Quito mucha, mucha rebaba, limpio mucho el trabajo, eh, procuro que las palabras no se repitan. Ahorita, por ejemplo, me obsesiono con que si digo una palabra no se repita después. Hay palabras que tienen un peso específico y me enoja mucho si en la novela se vuelven a repetir. Ahora en la segunda edición voy a cambiar algunas de estas que descubrí. Me obsesiono con cómo se va a leer la novela, me obsesiono con la puntuación, y todo eso es en un proceso de reescritura. Entonces, el primer paso de la escritura
lo hago sin saber a dónde voy y después empiezo a reescribir con tal de cambiar y de quitar eh, frases. Y para eso la reescribo varias veces. En el caso de Salvar el Fuego fueron 6 veces y es un trabajo como subir una montaña porque Salvar el Fuego llegó a tener 1400 páginas. Y empecé a quitar, y a quitar, y a quitar, y a quitar, y a quitar. Y terminaba y otra vez empezaba. Terminaba y otra vez empezaba. Terminaba y otra vez empezaba. Entonces es un proceso laborioso. Yo escribo así por 2 razones. Una, porque creo que aquel que gasta su dinero y su tiempo en leer un libro mío, por lo menos tiene que ver un trabajo profesional. Yo no puedo garantizar que le guste. Es imposible que yo garantice que a alguien le vaya a gustar. Uno descubre que escribe para los de su propia especie. Punto. Lo que sí le puedo garantizar a un lector es que va a poner mi vida entera en el libro que estoy escribiendo. Pero mi vida, sin la menor duda, yo se los puedo decir, va a estar mi vida ahí en todo lo que he escrito. Eh, y la segunda es, yo me voy a morir. Creo que somos la última generación que se va a morir, según la revista Time. Los que nacieron hasta este año somos los mortales. Parece ser que ya se va a descubrir, la ciencia va a descubrir que la gente no se muera, pero nosotros sí nos vamos a morir. De hecho, yo siempre he dicho que esta no es no es una calva, es un lengüetazo de la muerte que me recuerda que ahí viene y si tengo cualquier vanidad, me dice, olvídalo, compadre, ahí vengo y te voy a llevar. Entonces, mi libro es lo que me sobrevive. Y si me va a sobrevivir, no sé si muchos o pocos años, pues más vale que esté bien escrito, o que por lo menos se vea el rigor y la disciplina para escribirlo. Y eso es lo que he intentado. Me preguntan de qué se trata la novela. La novela trata muchos temas. Quiero decirle que estos temas no los pensé antes de escribirla. No crean que yo digo, voy a hablar de estos temas. No. Yo cuando daba clases les decía a mis alumnos, nunca traten de ser profundos, nunca traten de ser políticos, nunca traten de ser filosóficos, nunca traten de dar mensajes, nunca traten de ser moralistas. Ustedes cuenten una historia lo mejor posible. Si ustedes son profundas, si ustedes son políticos, si ustedes son filosóficos, si ustedes son moralistas, eso lo va a reflejar la novela. Ustedes concéntrense en contar la historia lo mejor posible. Yo traté de contar una historia de una mujer casada, con hijos, 3 hijos, es millonaria, es heredera de una gran fortuna. Para mala suerte de ella, su padre, un ingeniero constructor, eh, muere cuando ella tiene 20 años. Y esta, en lugar de ser una niña rica, que se conforma con ser una niña rica, eh, se inclina a ser una coreógrafa de danza contemporánea y con el dinero que hereda, compra una compañía de danza y una academia de danza contemporánea, que se llama Danza Amantes. Ella está casada con un hombre muy agradable, a mí me parece un muy buen tipo, se llama Claudio, un tipo un poco simple, pero muy buena persona. Y tiene unos amigos muy queridos, Marina, que son Héctor y Pedro, una pareja gay, que son más millonarios que ella, aún, porque Héctor, que es un cineasta muy famoso, heredó minas de carbón, una importante empresa de minas de carbón, y vive a lo grande y se financia él mismo sus películas. Pero ellos, Pedro sobre todo, tiene una fundación que se llama la Fundación Encuentro, que ayudan a sectores desfavorecidos de la sociedad a tener una aproximación al arte y la cultura. Ellos creen que el arte y la cultura es una herramienta valiosa para que quienes viven en la miseria tengan oportunidades, tengan horizontes, tengan esparcimiento, tengan reflexión. Y en una de esas, a Marina la invitan a dar una función en la cárcel y ahí se topa con un homicida sentenciado a 50 años, José Cuauhtémoc Huistlic, que no es cualquier preso. José Cuauhtémoc Huistlic es hijo de un intelectual llamado Seferino Huistlic, un indígena que viene de la Sierra de Puebla, que haciéndose a sí mismo, convencido que la educación es la mayor
fuerza política que puede tener una persona. Se dedica a educarse a sí mismo, aprende idiomas y bajo la figura de Benito Juárez, que no sé si sepan ustedes, Benito Juárez hablaba varios idiomas, alemán, inglés, francés, latín, más zapoteco y mixteco. Bajo el ejemplo de Benito Juárez, el personaje Seferino se dedica a revalorar eh, lo indígena en la cultura mexicana contemporánea. Él es hijo de este gran intelectual y activista, que a la vez es un maltratador. Lo loable que es en la esfera pública, es un tipo admirable en la esfera pública, es un tirano en la esfera privada. Entonces Marina se topa con un homicida que no es un reo común, es un tipo que sabe de música clásica, es un tipo que sabe de filosofía, es un tipo que sabe de cine, un tipo que sabe de literatura y un tipo que incluso sabe de danza contemporánea. Y a partir de ahí descubre Marina un México que no imaginaba, que no contemplaba. ¿De qué trata la novela? Es una historia que aborda el racismo. Creo que en México tenemos un racismo soterrado, muy disfrazado, pero racismo al fin y al cabo. Tan racistas somos que solamente hemos tenido un presidente indígena en toda nuestra construcción como nación. Y es muy raro ver a un indígena como secretario de Estado. Es muy raro ver a un indígena como protagonista de una telenovela y es muy raro ver indígenas como patrón aspiracional, como llaman los publicistas en los comerciales mexicanos. Tiene que ver con el amor, pero es una historia de amor, pero no confundamos el amor con novela rosa, porque siempre hay esta cosa de inmediatamente el amor, algo que tiene que ver con el amor, va a la novela rosa. No sucede así en el caso de Madame Bovary, por ejemplo, no sucede así con Ana Karenina, no estoy diciendo en ningún momento que Salvar el Fuego se compara a estas obras, pero simplemente para dar dos novelas en las que el amor son fundamentales y son grandes obras de la literatura, o Cumbres Borrascosas también, o el trabajo de Jane Austen o de las hermanas Bronte. O el mismo Faulkner, las historias de amor que contaba Faulkner, o la historia de amor que cuenta Hemingway en Por quien dobla las campanas. El amor puede ser una fuerza destructiva, puede ser una fuerza disruptiva, puede crear caos, puede crear también esperanza y puede crear el encuentro más hondo con uno mismo. Michel Foucault, el teórico francés, decía que era el sexo lo que más le preocupaba a una sociedad represiva, que era el elemento más disruptivo, pero hay un psicoanalista austriaco, Igor Caruso, que dice que no, que es el amor lo que más amenaza a un sistema, a un sistema autoritario, un sistema tiránico. Entonces es una historia de amor, pero no veamos una historia de amor como se ha contemplado en otras novelas. Es también una historia sobre la corrupción, sobre el poder, sobre la impunidad. Tangencialmente se habla del crimen organizado. Eh, Trata también sobre la generosidad, la solidaridad, la humanidad. Entonces son varios temas que se tocan en la novela. Creo que de los mejores homenajes que me han hecho lectores al respecto ha sido, por ejemplo, mujeres que me han dicho, después de leer la novela ya decidí que seriamente pensar divorciarme, porque no ese es el hombre con el que quiero pasar el resto de mi vida, no es la mujer con la que quiero pasar el resto de mi vida. Me han dicho algunos que se han motivado a escribir, esto me emociona muchísimo, que después de leerme la gente tenga ganas de escribir, o que hagan una reflexión sobre lo que es la escritura. Hay quienes me han agradecido que no victimice la figura del indígena, que Seferino no es el típico indígena que lo vemos victimizado, sino se convierte en una fuerza en la naturaleza, es un tipo con una gran potencia vital. Entonces, me ha gustado mucho la respuesta que ha tenido de los lectores y de las lectoras. Eh, y bueno, esto realmente me emociona y sobre todo en una novela de casi 700
páginas me han dicho que la leen con, o sea, rápido y que se meten en ella, ¿no? A veces yo antes me agüitaba porque me decían, leí tu novela en 3 días y yo me tardé 4 años y medio. Y pues 3 días, y al principio me agüitaba, hasta que un amigo muy sabio me dijo, no, pues si tú juntas los 3 días de este lector, con los 3 días de aquel lector, con los 3 días del otro lector, o con aquel, puedes juntar tus 4 años y medio. Entonces, pues espero que me entreguen sus 3, 4, 8 días y quiero decirles que me sentiré muy honrado si la leen en este confinamiento, la verdad, me dará un, mucha felicidad si me leen. Alguna vez le pregunté a Álvaro Mutis, el gran escritor colombiano, que para qué escribía y dijo, para que me lean. Y pues sí, ser leído es el mejor homenaje que le pueden hacer a un escritor y será el mejor homenaje que le pueden hacer a mis libros que me lean. Ahora, como les dije, yo no sabía cuál era la estructura de Salvar el Fuego. Es más, yo pensé en algún momento que iba a ser una novela de 100 páginas, una novela corta de 100 páginas. Pero me di cuenta que la novela tenía que ser contada en varias voces. Hay una primera voz, una voz en primera persona que es Marina. Eh, Me arriesgué a escribir como una mujer en primera persona. Creo que uno tiene que ir a la que le va a parecer más eficaz para contar la novela. Acabo de leer 2 novelas escritas por mujeres, eh, Llegada la hora de Carla Zárate y Campeón Gabacho de Aura Shilonen, y las dos son primera persona de hombres. Y yo creo que ni ellas mismas se cuestionaron escribirlas como hombre en primera persona. Yo asumí el riesgo de escribir como mujer en primera persona. Una de las voces, que es Marina, que va contando de alguna manera en forma lineal lo que le está sucediendo a ella. Hay una tercera persona, un narrador omnisciente que está contando en lenguaje completamente malandro, y quienes la lean lo podrán ver, eh, la historia de José Cuauhtémoc. José Cuauhtémoc entra primero 15 años a la cárcel, sale un año y luego vuelve a la cárcel. Entonces, este narrador omnisciente cuenta desde que está un poquito antes de salir de la cárcel hasta que vuelve a ingresar y conoce a Marina. Está contado en argot fronterizo, en slang norteño y también en calo chilango. Tengo la suerte de haber crecido en la unidad modelo, lo que me dio cierto barrio y cierto lenguaje, y de haber viajado desde muy chico, desde los 12 años, estar yendo de manera constante a la frontera, sobre todo a la frontera de Coahuila o la frontera de Tamaulipas. Entonces se ha recogido, a lo largo de los años se ha recogido el lenguaje con el que se habla allá, ¿no? Y hay una segunda persona, que es Francisco Cuitláhuac, el hermano del protagonista masculino de José Cuauhtémoc, que le habla a Seferino, su padre, en la tumba. Y dice, papá, tú hiciste esto, papá, tú nos educaste así, papá. Se refiere al padre, y ahí podemos ver el pasado de la niñez y la adolescencia de José Cuauhtémoc, de Francisco Cuitláhuac y de Citlali, la hermana, con la madre. Entonces, va y viene este personaje en el pasado remoto del personaje, y son 3 tiempos distintos, y estos 3 tiempos poco a poco se empiezan a unir. Y en el intermedio hay textos que los presos supuestamente escriben en un taller literario que imparte Julián Soto, que es un escritor que estuvo en la cárcel por madrearse a un crítico, le rompe la mandíbula, le rompe el orbital, y entonces va a la cárcel, está 3 años en la cárcel, y cuando sale dice, tengo que ayudar a los presos que conocí en la cárcel, y decide dar un taller literario apoyado por la Fundación de Héctor y Pedro. Entonces hay estos poemas, hay estos textos, y lo que más me ha dado gusto es que muchos críticos
Me preguntaron que cómo conseguí los derechos de estos textos, porque han creído que los escribieron los presos. En realidad, no todos son inventados. Los poemas que escribí, los textos de los cuentos, las anécdotas, las reflexiones, todas las inventé yo, incluso los números de los presos y los crímenes y los nombres de los presos, todo fue inventado. Eh, Procuro no investigar, no leo. No sé si me están escuchando, aquí tengo una pequeña, perdón, voy a preguntar si se cortó, si alguien me puede decir si se cortó o no. ¿Está cortado aquí? Porque aquí me dice que tiene problemas el video. Ok, dice que no, que me están escuchando. Ok, voy a leer alguno de los comentarios. Navis Dulce, ¿de qué trata? Ya platiqué. Hola Maura, ¿cómo estás? Un abrazo. Mariano Valdés dice que se escucha bien. Nayeli Barrera, ya la leí, me encantó. Muchas gracias. Alfredo, Guillermo, ¿puedo guardar el video? Sí, creo que se va, creo que en la página de Porroba se queda. Eh, sí, se queda. Elizabeth Ramos, eh, querida amiga que vivió en la unidad modelo. Elizabeth, un abrazo. Maura me pregunta que si desde que gané el premio Alfaguara el libro otra vez. Sí, caray, ahí hago berrinche porque se me fueron cosas, no entiendo cómo se me fueron, incluye algunas, incluso faltas de ortografía, que me da mucha rabia. Eh, Phoebe Pantoja me dice que oíste lo de Jorge Enrique. Salvar el fuego, bueno, Porrúa les lleva el libro a su casa. No sé si sepan esto, el libro físico se los lleva a su casa Porrúa, entonces, pues ya saben, aquí pueden preguntar. Ahorita hay gente que está también conectada en el chat que nos está ayudando a contestar. Sí se puede, se los pueden llevar a su casa. Jorge Correa, saludos, arriba la unidad modelo. Jorge, un abrazo. Nubia, la novela crea adicción, muchas gracias. Eh, Todo se oye bien, aquí ya me dijeron. Me escucho bien, me escucho bien, me escuchan perfecto, qué bueno. Eh, Alicia Gurrola dice que está a mitad del libro. Bueno, me dice Luis Morales desde Costa Rica que no ha llegado el libro, esperemos pronto que llegue el libro. No sé si por Rúa pueda mandar los libros hasta Costa Rica. Hay una manera de mandarlos a Costa Rica. Eh, Quiero decirles que esta pandemia no arruinó, cambió la forma en que el premio se recibe, porque se supone que yo hacía una gira por todos los países donde se habla español, más los Estados Unidos. Yo recibí el premio el 19 de marzo en una ceremonia en España. No pude ir a España por las obvias razones. Y hice una presentación en Twitter, si a alguien le interesa verla. Ya se convirtió en la presentación del libro más exitosa de la historia, lleva 170,000 vistas, lo cual pues era difícil hacerlo en una presentación en vivo, tener 170,000 personas viendo la presentación. Hemos descubierto cosas como este en vivo, que me da mucho gusto hacer y que de nuevo agradezco la oportunidad a Librerías Porrúa. Y poco a poco hemos ido descubriendo formas distintas de relacionarnos los escritores con los lectores, que ha sido a través de pues estos en vivo. Esta forma nueva de comunicarnos en lo que volvemos a, 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 a estar frente a frente. Y quiero decirles que aún así, con la sana distancia de cada quien guardado en su casa, los que tenemos el privilegio de estar guardados en nuestra casa, que no todos tienen ese privilegio, si ya leyeron el libro, no saben cómo nos ayuda el boca a boca. Se los encargo mucho si en sus grupos de chats, de WhatsApp, si en sus redes lo recomiendan, si entran a las páginas que hablan de literatura y hablan del libro.
ayudan muchísimo. Ahora, si no les gustó el libro, recomiéndenselo a sus enemigos, hombre. Pues ya, aquí el que les cae gordo se lo recomiendan y ya que se la pase mal, pues. Pero si les gustó, recomiéndenselo a sus amigos y a sus enemigos. Yo he dicho en varias ocasiones, en diferentes en vivo, que cuando yo voy a una cena, ya no llevo una botella de vino, unos chocolates, para empezar no bebo alcohol, entonces tiene caso que llevo una botella de vino. Ahora llevo libros. Entonces, por ejemplo, llevo, no mi libro, pero llevo algún libro de algún autor y digo, traigo estos libros para que la próxima vez que cenemos tengamos algo de qué hablar. Creo que ese es el espíritu de la literatura, es ese. El espíritu de la literatura es poder mantener un diálogo. Y no hay nada mejor que leerlo con alguien cercano, que un amigo, que un colega, que una pareja, lo lea al mismo tiempo y podamos discutir. Creo que ese es el sentido de la literatura. No podemos olvidar que la literatura surgió después de las expediciones de caza, cuando se estaba cocinando el animal cazado, los cazadores platicaban la expedición, aquellos que no pudieron ir, los que se quedaron platicaban qué sucedió mientras ellos estaban fuera, y se hacía un acto comunal de contarse historias unos a otros. Y esto es el objetivo de un libro, es este, la verdad. Uno lo escribe para que suscite diálogo, para que suscite encuentro. Entonces, la próxima lleven un libro, una cena, regalen un libro y que el libro se convierta en un pretexto para el encuentro, que el libro se convierta en un pretexto para la amistad, para el amor, eh, para saber quiénes somos. En esta novela, por cierto, hay una reflexión sobre el encierro. Nosotros vamos a estar encerrados 3 meses, pero estamos encerrados en nuestras casas, algunos solos, otros en compañía, estamos durmiendo en nuestras camas y sabemos que vamos a salir. ¿A qué mundo vamos a salir? No sabemos, pero no va a ser un mundo destrozado por la guerra, no vamos a encontrar edificios derrumbados, ni vamos a encontrar a gente mutilada. Desafortunadamente han morido amigos muy queridos o familiares muy queridos debido al coronavirus, y eso obviamente es irreparable. Pero los que no han sufrido eso, saldrán al mundo normal. ¿Qué pasa, por ejemplo, con alguien como José Cuauhtémoc Huiztlic, que está condenado a 50 años de cárcel? ¿Qué puede llevar a un preso a motivarse a seguir en la vida y no volverse loco, no matarse? En el caso de José Cuauhtémoc Huiztlic, el caso de José Cuauhtémoc Huiztlic, lo que lo motiva es el arte, la creatividad, la literatura y el amor. Si ustedes tienen la oportunidad de leerlo, van a ver estas reflexiones que se hace sobre qué significa el encierro y qué nos puede salvar del encierro. Yo valoro mucho las artes visuales, soy también gente de cine y sé que para muchos las plataformas de streaming se han convertido en una forma de llenar los huecos eh, para, para poder sobrellevar los días. Sin embargo, creo, y se lo estoy diciendo incluso como cineasta también, que de todas las artes, aquel que permite más introspección, aquel que nos va a permitir reflexionar más sobre quiénes somos y que se mantiene un diálogo silencioso es el libro. En el libro uno termina por mantener un diálogo consigo mismo. Claro, hay libros en los que nos hablan más, hay libros que nos hablan menos, hay libros que terminan siendo un espejo profundo de quiénes somos y hay libros que simplemente nos entretienen. Pero creo que la lectura de verdad es el más, el que permite que seamos más nosotros mismos. El libro, recuerden, avanza a nuestro propio ritmo. El libro, sobre todo el libro físico, lo podemos subrayar, lo podemos romper, eh, podemos anotar, podemos escribir. El personaje, por ejemplo, de José Cuauhtémoc, como no tiene dónde escribir y tiene un libro, empieza a escribir su novela y sus cuentos los escribe en los márgenes y entre los renglones.
así escribe y crea toda una obra sobre lo que le despierta el libro. Entonces, creo que leer es un momento importante, no demerito, insisto, ver películas o series de televisión. Eh, Nada me alegrará mucho que ahora a los 20 años de Amores Perros vuelvan a ver Amores Perros, pero el libro siempre tiene un poder, ¿no? Ahora, los libros también, hay mucha gente detrás de un libro. Yo quiero aprovechar para agradecer eh, aquí a mis editoras, a Pilar Reyes, a Carolina Reollo y a Mayra González. Me da una alegría inmensa que sean editoras, que mujeres estén en los más altos puestos de las decisiones editoriales y que con su gusto y su inteligencia me ayudaran a que este libro fuera mejor. Y agradezco a Miriam Vaca y a Diana López también que el esfuerzo enorme por promover Salvar el Fuego, por las entrevistas, por, por todo esto. Si dan cuenta, es un equipo de 5 mujeres, lo cual decía en algún momento que el medio editorial era un medio muy masculino. Me da un inmenso gusto que las mujeres estén en los puestos de decisión de la editorial de una editorial como Alfaguara. Entonces, aquí mi reconocimiento a estas 5 mujeres que han sido muy importantes en la creación y la difusión de mi libro. Sofía García dice, justo me llegó tu libro, tengo grandes expectativas. Por favor, Sofía, cuéntame. Ahí en Twitter, G-Arriaga, me pueden contar. Estoy empezando a descubrir Instagram. Es que yo no sé si se dan cuenta, si ven mi Facebook o ven mi Twitter o ven, no subo fotos de mí mismo y a veces Instagram siento que es para que la gente que le gusta tomarse fotos ellos solos. No soy muy de subir mis selfies, ¿no? Si tuviera otra cara, a la mejor, pero pues con esta, no, la verdad. Entonces, pues voy a empezar a usar Instagram y Facebook. Arturo, eh, eres un escritor con mucha fuerza, tus personajes son sobrevivimientos. ¿Es cierto que caso con arco y flecha? Sí, caso solamente con arco y flecha. No caso con armas de fuego. Yo sé que en estos momentos decir que soy cazador crea una cierta rispidez e irritación, pero si algún día alguien viene conmigo a cazar con arco y flecha, se dará cuenta que no es lo que se imaginan, que es un rito profundo, que hay un respeto absoluto por el animal que cazo. He llevado a algunos animalistas de cacería y les ha cambiado por completo la perspectiva a ellos. Una cosa es lo que imaginan y otra cosa es lo que ha sido. Y afortunadamente la cacería me ha permitido entender lo mucho de animal que tiene aún la naturaleza humana. Ustedes no saben cómo la organización de los animales tiene mucho que ver con la organización de las jerarquías de los seres humanos. Karen Leiva dice que llegó a mí gracias a Elizabeth Ramos. Gracias, Elizabeth. Eh, Debería por Rúa, aquí está poniendo en el chat el link físico y electrónico en el que pueden comprarlo. Recuerdo, debería por Rúa se los puede llevar a su casa. Alicia dice que el salvaje también le encantó, gracias. Eh, que puedo subir al Instagram fotos de la cacería. No, porque luego se pone muy punk. Voy a subir fotos de la naturaleza que puedo ver en la cacería. Pero yo sí puedo decirles que cazar me sume en las contradicciones y en las paradojas más profundas de la condición humana. Y creo que como escritor, esa es mi tarea, es descubrir cuáles son esas paradojas de la condición humana. Creo que lo más interesante son aquellos personajes que se debaten entre extremos. A mí aquellos personajes que dicen que son de una sola pieza me parecen un poco aburridos. Y creo que siempre hay en el ser humano eh, cuestiones que ni ellos mismos descubren hasta cierto punto. En teoría dramática se habla de personalidad y necesidad en personalidad y carácter. Probabilidad y necesidad, personalidad y carácter.
La personalidad tiene que ver con el modo probable en el que vamos a actuar. Eh, Pensamos que una mujer chaparrita, débil, va siempre a actuar con temor cuando se encuentra en una situación de peligro. Esa es la personalidad, es un modo probable de actuar. Y el carácter se revela en momentos de necesidad, cuando la gente es acorralada y llevada al extremo y entonces sale el verdadero temple de esa persona, ya sea para que el grandote fuerte resulte ser un cobarde y la chaparrita de la que les hablaba, flaquita, termine siendo una mujer de gran valor. Y a mí, en la vida y obviamente en la literatura, me gusta gente que es enfrentada a los extremos, que tienen que por necesidad resolver un problema de carácter. Eh, yo respeto todo tipo de literatura. Creo que escribir un libro es un proceso complejo. Yo nunca denostaré a un autor, escriba lo que escriba porque sé del esfuerzo. Puede no gustarme, puedo decir es un tipo de literatura que no voy a leer, o puede ser un tipo de literatura que no sé yo hacer, pero que tengo que apreciar. Y a mí en lo personal me gustan aquellos autores que llevan siempre a los seres humanos al extremo. Shakespeare, por ejemplo, siempre son hombres y mujeres que están al extremo. Basta leer Hamlet, Macbeth, Romeo y Julieta, La Tempestad. Siempre son seres al extremo. Rulfo, yo sugiero, si no han leído a Rulfo, que lean El Llano en Llamas. Todos estos personajes que están situados al extremo. Ya tan solo el título de uno de los cuentos de Rulfo ya nos está hablando de un extremo. Diles que no me maten. Imagínense el extremo en el que está situado el personaje de Rulfo. En William Faulkner, por ejemplo, lo que pasa en Los Tres Hermanos, eh, Quentin, Jason, en, en, eh, en esta historia de Benji, el retrasado mental, con la hermana, todas estas historias que tiene Faulkner en la cabeza también son de extremos. Si hay una literatura nueva que habla de la vida cotidiana y de que realmente nada pasa, pero todo pasa y no, todo es una construcción muy lenta y muy pausada. Admiro ese tipo de literatura, no es el tipo de literatura que yo hago. Hay también literatura de lenguaje, escritores que están más preocupados por el lenguaje y que crean grandes catedrales de lenguaje. También respeto mucho a esos escritores, me parece que lo que hacen es extraordinario, pero yo sí quiero pertenecer a esa tradición narrativa de gente que cuenta una historia, que cuenta historias de gente que está al extremo. Será quizás por el tipo de vida en la que he tenido, el barrio en el que crecí, los extremos que me ha tocado presenciar a lo largo de los años, que yo tiendo a narrar eso. Algunos me preguntan que por qué escribo de muerte, le digo, porque a mí me interesa la potencia de la vida. Y si no hablo de muerte, entonces estoy quitándole a la vida uno de sus elementos fundamentales, que es la muerte. Siempre he dicho que los libros deben de orientar nuestra mirada hacia aquel lugar donde yo no quería ver. Hay cosas que no quiero ver ni en el mundo ni dentro de mí mismo. Y el libro a veces funciona como una linterna que me ilumina esa parte de debajo de la mesa que yo pensé que, que no había nada, o ilumina una parte de mí mismo que yo desconocía. Es curioso cómo a lo largo de la vida los libros, a mí en lo personal, me han ayudado a encontrar cosas de mí mismo que ni siquiera imaginaba, tanto leyéndolos como escribiéndolos. Entonces, ese es el tipo de literatura que hago. Por eso no siempre puedo hacer que le guste a todo el mundo. Me dan ganas de ir con cada lector y decirle, oye, me tardé 4 horas y media y por esto y aquello, pero pues es la obra y el libro tiene que hablar por sí mismo y se tiene que defender por sí mismo. El otro día dije en una entrevista que qué sucede si no leemos a Faulkner, qué sucede si no leemos a García Márquez, qué sucede si no leemos a Rulfo. No pasa nada, si no los leemos realmente no nos pasa nada, seguimos siendo las mismas personas. El problema es si los leemos, entonces nos pasa todo.
Entonces nos empezamos a convertir en diferentes personas. Y eso es lo que, ese es el efecto de la literatura, que nos pasen cosas. Yo en mis libros intento, no con esto quiero decir que lo logre, una, una escritura sensorial. Yo quiero que mis libros los hagan sudar, que mis libros los hagan, les acelere el corazón, que mis libros los enojen, que mis libros los huelan, los vean, los sientan, que se salpiquen de algo. Nada me haría sentir mejor que me digan, sentí que tu libro me salpicó de semen, de sangre, de sudor, de lágrimas, que sea una experiencia leer un libro mío. Eso es lo que intento, insisto, no significa que lo logre. Quisiera que mis libros cuando caigan salpiquen vida. Quisiera que mis libros los corten, los hieran y en algún momento los curen, los sanen. Ese es el tipo de literatura que a mí me gusta. Yo sé que hay libros que he leído que es la estética la que así que uno diga, órale con esta forma de lenguaje. No, yo sí quiero que esto sea un libro, que mi libro sea una literatura más visceral, más carnal, más de experiencia vital, ¿no? Y, y bueno, eso es lo que me gustaría que le sucediera con mis libros. Voy a leer algunos de los comentarios que hay aquí. Que entre la literatura y el cine, ¿cuál prefieres transmitir tus historias? Yo creo que lo que hago en la literatura, en el cine es literatura también. Nunca a un dramaturgo de teatro se le dice eh, que dejó la literatura. No sé por qué a un dramaturgo de cine se piensa que hemos dejado la literatura. Eh, Cualquiera que lea Salvar el Fuego, El Salvaje, ha visto Amores Perros, se dará cuenta que hay puntos de encuentro. Aquel que haya visto Los Tres Enteros de Melquiades Estrada y ha leído Un Dulce Olor a Muerte, se dará cuenta que hay puntos de encuentro. Quien haya leído Retorno 201 podrá ver de dónde viene la estructura de 21 gramos. Entonces yo creo que lo que hago es literatura, tanto en el cine como en la novela. Si ya estoy pensando en mi próxima novela, si ya estoy pensando en mi próxima novela, de hecho ya llevo 70 páginas. La dejé eh, porque el premio Alfaguara es un premio importante. A mi juicio es el premio más prestigioso que hay en español. Me siento muy honrado de habérmelo ganado, la verdad. No pensé que me lo fuera a ganar, se los digo con sinceridad, ya lo había perdido con El Salvaje. Perdí, según sé, perdí por poquito, pero perdí. Entonces sé lo difícil que es ganar, entonces yo no tenía esperanzas. Y era un anhelo de muchos años ganarme el premio Alfaguara y creo que merece el tiempo y creo que merece mi concentración y mi dedicación, los 4 años y medio que le dediqué a Salvar el Fuego. También tengo que hablar de esa novela. Y cuando uno está escribiendo otra novela, pues de lo que quiere escribir es de lo que quiere hablar de la novela que estoy escribiendo, no la que acaba de terminar. Pero quiero de verdad dedicarle su tiempo a Salvar el Fuego. Eh, Dice que Elizabeth, dice, yo leí Enferma y literal me sanó con mi parte femenina y es impresionante. Muchas gracias, Elizabeth. Arturo pregunta que si perdí el sentido del olfato. Sí, lo perdí por varias razones. Una operación mal hecha cuando tenía 3 años. Tenía los cornetes muy grandes, razón por la cual respiraba con la boca abierta. Y un tío otorrino decidió quitarme los cornetes sin saber que él no pensaba que iba a medir lo que mido ahora, un 87. Los cornetes son del tamaño de lo que vas a creer y me los arrancó y al arrancarme se llevó parte de mi olfato y luego las infinidad de peleas que tuve en la unidad modelo terminaron por quitarme lo que me quedaba de olfato. Sin embargo, tengo todavía algunos vestigios y puedo oler los animales. Es algo muy curioso, puedo oler animales a la distancia, pero no puedo oler el perfume de alguien, ¿no? O una loción que alguien se ponga. ¿Qué otra pregunta tienen? Si tienen preguntas, háganmelas. Dice Magda que la atrapé próxima compra. Magda, muchas gracias. Ojalá te guste. Por favor, me avisas por Twitter, G-Arriaga, ¿qué te pareció? Vero Ramírez también va a comprar el libro. Aquí por Rúa te dice cómo comprarlo. Muchas gracias, Vero. Misael me pregunta, ¿existe algún evento actual cubierto por el periodismo que esté influyendo? No, Misael.
yo no procuro escribir con los eventos que están sucediendo. Las historias vienen en mi cabeza desde hace años. Las que voy a contar tienen por lo menos 8 años en mi cabeza, 7 años en mi cabeza. Y lo que sí es un hecho es que se van a alimentar de lo que estoy viviendo, pero no, en este momento el periodismo no me está creando una historia. La verdad, ¿no? Arturo, ya dije cómo era mi proceso de escribir. Si tengo un escritorio específico, tenía un escritorio específico, eh, que es este en el que estoy sentado en el lugar en el que escribo, pero viajo tanto que ya aprendí a escribir en aviones, ya aprendí a escribir en cafeterías, ya aprendí a escribir en estaciones de trenes. Antes necesitaba absoluta concentración, ahora puedo estar en un lugar muy ruidoso y yo completamente clavado en lo que escribo. Quiero decirles que para mí es adictivo escribir. No hay nada que me haga más feliz que estar sentado frente a mi teclado escribiendo. Se hace una adicción. Crear historias para mí es una adicción. Nubia, ¿cuál es tu principal inspiración para escribir la vida penitenciaria de forma tan precisa? Mira, nunca he estado en una cárcel en México. Como te repito, Nubia, no hago investigación, no estoy viendo materiales ni documentales al respecto, ni me gusta ir a hablar con gente que ha estado en la cárcel o que atraviesa en la cárcel. A mí lo que me gusta es recoger lo que tuve a lo largo de la vida. Repito, he ido mucho a la frontera, he ido creciendo en unidad modelo, me he topado con gente que ha estado en la cárcel, me han contado. Hay escritores famosos que han estado en la cárcel. Álvaro Muti estuvo en Lecumberri, tuve la fortuna de ser amigo de Álvaro y me contó varias de estas experiencias. Entonces, de lo que me han contado la gente a lo largo de la vida es que ha recogido las experiencias de la cárcel. Y sí conocí cárceles en los Estados Unidos, cuando hicimos 21 gramos. Alejandro y yo recorrimos varias cárceles, cárceles activas. Entramos, conocimos a los presos, hablamos con los presos, o cárceles vacías, que es un espectáculo bastante fantasmagórico, entrar a una cárcel completamente vacía. A mí me contaron unas cosas de horror, no se las voy a contar aquí porque les voy a quitar el apetito para la cena o la merienda. ¿Quién es mi escritor favorito? José Manuel, yo creo que Faulkner, Rulfo, Martínez Guzmán, Pío Barojo, Hemingway, García Márquez, Vargas Llosa son entre los autores contemporáneos y obviamente Tolstoy, Dostoyevsky, Stendhal, son autores que me han marcado. Y esos son, Mariano, también respondo. Eh, Grog y Santiago, un abrazo. ¿Cómo logro que se transforman las emociones y la sensibilidad? Miren, digo, repito, este es un proceso del inconsciente, es muy difícil dar como reglas para hacerlo. Eh, la mayor parte de los que escriben manuales para cómo escribir un libro, pues el único libro que han escrito es el de cómo escribir un libro, porque no han escrito novelas, o en el caso del cine, hay muchos gurús de cómo escribir cine y sin embargo nunca han escrito una película. Entonces, hay gente que tiene la capacidad de ser maestro, hay gente que simplemente escribe. Es muy difícil decir cómo poder lograr una frase. Lo que yo puedo decir es que lo que hace un gran escritor es el mundo que trasluce y no la corrección gramatical. Me ha tocado escritores que se la pasan discutiendo que si el estilo y la corrección gramatical, etcétera, etcétera, y sin embargo no se dan cuenta que el mundo de ese autor. García Márquez era famoso por sus faltas de ortografía, de hecho tiene una diatriba de alguna manera contra los correctores de estilo, y que García Márquez haya tenido una falta de corrección ortográfica no lo hizo menos escritor que alguien que era perfecto como Jorge Luis Borges. Entonces, lo que cuenta de un escritor es el mundo. Eh, Creo que me quedan ya pocos minutos. Me despido. A todos un abrazo. Quedan pocos minutos y quiero agradecerles su atención. Espero que se la hayan pasado bien. Se va a quedar guardado aquí. Por ahora nos ha dicho.
Por favor, pidan el libro en Porrúa, Salvar el Fuego, se los encargo mucho. Hasta luego y muchas gracias. Un abrazo a todos y a todas.